¿Cuántos están alegres, contentos? Porque pues estamos en la casa de Dios y aparte de eso, cada día se están, ¿verdad? Sí, pueden repartir. ¿Ya los repartí? Sí. ¿Alguien falta? Oh, ok. ¿Pastor? ¿Todos tienen? Dios está añadiendo, ¿verdad?, a su pueblo, a su iglesia, a los que Él ha escogido, ¿verdad?, desde antemano, desde antes de la creación, desde antes de la fundación del mundo. Estoy contento, pero siempre que paso aquí en este lugar, pues estoy nervioso. Porque quizás para muchos es fácil estar aquí, ¿verdad? Y preparar un tema o un estudio para exponer. Pero la verdad es que quizás sea fácil exponer un tema. Lo importante que nosotros hacemos como los que estamos enseñando es que cada uno de nosotros nos demos cuenta de la importancia de leer la palabra de Dios. Hace poco estábamos en Laughlin y hablando acerca, pues precisamente de eso. Y dice que David exclamaba y decía: oh, cuánto amo yo tu ley. Dice, o sea, todo el día, dice, es mi meditación. Entonces yo me ponía a pensar, yo, ¿cómo es que nosotros podemos meditar en la palabra de Dios si al empezar nuestro día pues no la leemos, ¿verdad? ¿Qué vamos a estar pensando durante todo el día? Entonces es muy importante que nosotros amemos la palabra de Dios. Y quizás muchas veces o la gente ha cuestionado la palabra de Dios, las escrituras, ¿verdad? Porque desde un principio el enemigo hizo, ¿verdad?, algo con el ser humano y le metió duda acerca de la palabra de Dios. Y le dijo al hombre, o a Adán y a Eva, con que el Señor ha dicho, ¿verdad? Entonces le metió una duda en decir, ¿será que de verdad Dios ha hablado? Y por eso es muy importante que nosotros aprendamos que la palabra de Dios, a la Biblia, los 66 libros que tenemos en este libro, son una inspiración de Dios, ¿sí? Que Dios mismo fue el que usó a los hombres para que los hombres pudieran escribir lo que ahora tenemos. Pero muchas veces nos encontramos con personas que cuestionan la palabra de Dios. Para nosotros como creyentes, como lo que hemos creído, la palabra de Dios es nuestra regla de fe y práctica. Nosotros que hemos creído en Dios, pero cada vez o cada día vemos que la palabra de Dios siempre está siendo atacada por la gente que no quiere creer, que no acepta que la palabra de Dios es inspiración divina. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos la doctrina de la inerrancia de la palabra de Dios o de las escrituras, ¿sí? Que la palabra de Dios es veraz, es verdad. ¿Y cómo vamos a saber que la verdad o que la palabra de Dios es verdad? Pues la misma palabra nos los va a contestar. Por eso hoy vamos a empezar, o vamos a tener el segundo tema acerca del Espíritu Santo, la personalidad del Espíritu Santo. Y yo creo que ya todos saben cómo se llama el tema de hoy, ¿verdad? Porque ya tienen los papelitos como ustedes. El Espíritu Santo y la inspiración de la Biblia. Vamos a orar. Señor, te agradecemos infinitamente la oportunidad que nos das de poder estar una vez más en tu casa.
Ya hemos, Dios mío, adorado, exaltado y bendecido tu santo nombre, porque tú eres digno de recibir de ella, Señor. Y ahora, Dios mío, así como María, venimos, Padre Santo, a sentarnos delante de ti, esperando, bendito Dios, que tu Espíritu Santo sea el que hable a nuestras vidas, a nuestros corazones. Que así como inspiraste, Padre Santo, a aquellos hombres a escribirla, bendito Dios, que tu Espíritu Santo sea también el que nos ayude, Padre Santo, a entenderla, Dios mío, de manera que pueda ser, Dios mío, como ese alimento a nuestra vida espiritual, a nuestra alma, bendito Dios, para cada día, Dios mío, crecer espiritualmente y tener nuestro fundamento, Padre Santo, muy estable, Dios mío, en tu palabra, en tus mandamientos. Te pedimos en esta tarde, bendito Dios, que tú seas el que use, Dios mío, mis labios, que tu palabra, Padre Santo, salga, Dios mío, de mi ser o de mis labios, Padre Santo, para, Dios mío, alimentar, Dios mío, nuestra alma, nuestro espíritu, ya que sabemos que esa palabra, Padre Santo, no es la que nosotros hablamos, Dios mío, sino que la que hemos recibido de parte de ti, bendito Dios, para seguir adelante. Te damos toda la gloria, Señor, te damos toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Entonces, ¿qué es la inerrancia de las Escrituras? Se ha dicho que la fe cristiana tiene 3 fundamentos que no son negociables. 3 fundamentos, o sea, como cuando hacemos una casa y ponemos nuestro fundamento y luego ponemos nuestros pilares para que puedan sostener la casa. Bueno, los fundamentos o los pilares que no son negociables para la vida cristiana es la inspiración de la palabra, pero su infalibilidad y su inerrancia. Los 3 fundamentos se contemplan y es bueno que tengamos esto claro. ¿Qué es la inerrancia o cuál es la inspiración de la palabra? Bueno, la palabra de Dios nos dice en 2 de Timoteo que Dios es el que la inspiró, es el que la dio. Y dijimos o aprendimos hace 8 días o hace la semana pasada que la palabra o que Dios es que no cambia, ¿verdad? Que podemos confiar en sus promesas, que podemos confiar que lo que la palabra de Dios dice es verdad y que no hay mentira, que no hay error en ella. Eso es la inerrancia de la palabra de Dios, que no hay ni siquiera una palabra de error en la palabra de Dios o en la Biblia. ¿Y por qué podemos confiar en eso? Bueno, primero debemos de saber que nuestro Dios es un Dios pues grande y todopoderoso. Hemos aprendido que Dios es perfecto. Entonces, Pablo escribe, dice, toda la escritura es inspirada por Dios o exhalada por Dios. Dice, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, digo, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí Pablo nos dice cuál es la fuente de la escritura, ¿sí? Pablo le está diciendo a Timoteo de dónde proviene la palabra de Dios. Pero quiero empezar leyendo 2 de Timoteo 3, 1. Y luego después de ahí vamos a leer el 14. Dice, también dice, debes de saber esto, que en los postreros días dice, vendrán tiempos peligrosos. Pablo le estaba haciendo saber a Timoteo y le dijo, tienes que saber esto, porque es muy importante que lo sepas. Dice que en los postreros días, dice, vendrán tiempos peligrosos. ¿Y cuál era el peligro que Pablo le estaba diciendo a Timoteo?
¿Qué dice aquí? Porque habrá hombres, dice, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos y sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Bueno, ahí ya está una lista, ¿verdad? Le está diciendo que en los últimos tiempos, en los últimos días, y esos últimos tiempos son hoy, que dice que iban a venir, o sea, iban a levantar maestros enseñando su propia pues teología o sus propias interpretaciones de la palabra de Dios. Pero ¿qué le dijo del 14? Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo, dice, de quién has aprendido. Pablo le estaba diciendo a Timoteo que perseverara en lo que él había escuchado o aprendido. Y luego dice la otra palabra, dice que aprendiste y que te persuadiste, o que estás convencido de lo que has aprendido. ¿Y de quién lo has aprendido? Dice adelante, que desde la niñez, dice, has sabido las sagradas escrituras. ¿De dónde había aprendido? Dios había usado a su madre y a su abuela, pero ¿de dónde había aprendido él? De las escrituras. Pablo estaba diciendo que se mantuviera, que persistiera, ¿verdad?, en lo que él había aprendido, de lo que él se había persuadido. Entonces nosotros como cristianos, hoy en día hay muchas corrientes de enseñanzas acerca de lo que es la palabra de Dios. Estaba leyendo hace poco comentarios acerca de las nuevas interpretaciones o de las nuevas versiones que salen. Y lo estaba predicando el pastor, ¿cuándo? El domingo, el miércoles, no, ya no me acuerdo cuándo. El viernes. Que muchos quitan parte de lo que es la palabra de Dios. Dice que una versión que salió hace poco, bueno, no sé cuánto tiempo, pero la palabra, el capítulo de Primera de Juan, donde dice que son tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, esos tres son uno. Cuando estaba estudiando acerca de la Trinidad, bueno, en una de las versiones de ese capítulo lo quitaron. En una de las versiones de la ¿cómo se llama?, de la nueva versión internacional, pero se llama, solamente lo quitaron de ahí, pero lo pusieron en el pie de la hoja. Pero una de ellas pues ya lo quitó completamente, porque dicen que no es un versículo que puede sostener la doctrina de la Trinidad. Entonces vemos que la gente ha empezado a interpretar la palabra de Dios como ellos quieren. Pero vamos a aprender cómo nosotros debemos de aprender, o cómo nosotros debemos de interpretar la palabra de Dios. Me estoy tardando mucho. Bueno. Entonces, dijimos que la inerrancia quiere decir que no tiene error. ¿Sí? No hay margen de error en la palabra de Dios. La infalibilidad es el concepto o es la consecuencia de la inspiración divina. Dice que nunca engaña a nadie que confíe en ella. El Salmo 25:3 dice, ciertamente, dice, ninguno que pone su esperanza en Jehová, dice, será avergonzado. O sea, nadie de los que confíe en esta palabra va a ser avergonzado. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra es infalible, no falla. Si Dios prometió en su palabra lo que nosotros estamos leyendo, Él la va a cumplir. Porque aunque nosotros, dice la palabra de Dios, aunque nosotros fuésemos infieles, el Señor se permanece o sigue siendo fiel. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios es su naturaleza. O sea, no puede cambiar.
Podemos estar seguros de ello. Entonces, antes de entrar a la introducción del estudio, lo que yo les quiero animar, ¿verdad? Es que como congregación podamos interesarnos en leer la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el beneficio que encontramos nosotros al escudriñar o al leer la palabra de Dios? No son todas las cosas que traigo ahorita, porque no solamente traigo 4, pero hay muchos beneficios acerca de leer la palabra de Dios. Uno, que nos limpia. Juan 15:3, Jesús dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. 2, que santifica. Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra, dice, es verdad. 3, es la espada del cristiano, ya todos lo saben. Efesios 6:17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y por último, bueno, no es por último, sino que es el cuarto punto que yo traigo, es alimento a nuestra alma, a nuestro espíritu. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, dice, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces es muy importante que nosotros nos interesemos en leer la palabra de Dios. Bueno, ahora vamos a la introducción. El tema, el Espíritu Santo, la inspiración de la Biblia. La verdad central dice: el mismo Espíritu Santo que guió a los escritores de los libros de la Biblia es quien guía a los lectores en el día de hoy. Otra vez ustedes leanlo. El mismo Espíritu Santo que guió a los escritores de los libros de la Biblia es quien guía a los lectores en el día de hoy. Texto para memorizar, Isaías 48. ¿Qué dice? Salud. Amén. La palabra de Dios dice: permanece para siempre. Vemos, ¿verdad?, cuando salimos al campo o ahí a pasear y vemos que hay mucho tel fuerte, el sol está muy fuerte, ¿verdad? ¿Qué pasa con las flores, con las rosas? Se marchitan, ¿verdad? Pero dice que la palabra de Dios permanece para siempre, porque la palabra de Dios es viva, ¿sí? No está muerta. Bueno, entonces dice la palabra, o la Biblia, dice ahí en la introducción, es la palabra de Dios. La Biblia, dice, es la norma exclusiva para nuestra vida cristiana. Estas declaraciones básicas en nuestra relación con Dios son verídicas únicamente cuando aceptamos, ¿qué dice? 2 hechos, sí. Primero, que el Espíritu Santo es el autor de la Biblia. Y segundo, que el mensaje que tiene la Biblia es comprensible para nosotros hoy en día solamente bajo la interpretación que el mismo Espíritu le da. La revelación máxima y plena de Dios la tenemos en Jesucristo, su Hijo. Hemos estudiado acerca de que la revelación máxima de amor hacia la humanidad fue Jesús, ¿sí? Esa es la revelación máxima de amor hacia la humanidad, porque no solamente vino a enseñarnos, pero también vino a darnos ejemplo y también a sufrir al punto, ¿verdad?, de llegar hasta la muerte por nosotros. Hebreos 1:1 es lo que dice. Alguien si lo puede buscar o lo sabe de memoria. Dice Dios hablando, dice, no me acuerdo, mejor lo buscamos. Hoy nos ha hablado por medio de su Hijo. Amén. A quien constituyó heredero de todo
Dios dice, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos días dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces Dios nos ha hablado de muchas maneras, ¿sí? Nos habló por los profetas, por los padres, que como Moisés, Abraham y todos estos hombres. Pero al final de todo, Jesús mismo vino a esta tierra. Juan 14:9, tenemos la cita ahí. Y dice, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, dice, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Bueno, el Jesús mismo es la revelación máxima de Dios. El Espíritu Santo, dice, nos entregó la palabra que Él juzgó útil para nuestra salvación y desarrollo. Primer punto, el Espíritu Santo inspiró la Biblia. En este primer punto lo vamos a dividir en dos. El primer punto de este tema le vamos a poner: la palabra no vino por voluntad humana. El segundo, la Biblia es la inspiración de Dios. Debemos de saber que la palabra de Dios no fue que alguien o hombres pensaron y dijeron, no, pues tengo ganas de escribir un libro, ¿verdad? Y se fueron allá en la selva a ver un paisaje muy bonito para inspirarse y para escribir algo. La palabra de Dios no vino por voluntad humana, ¿sí? Segunda de Pedro 1:20, 21 dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Es erróneo y malo el distorsionar la profecía a nuestro significado personal, porque la profecía no viene del hombre, sino de Dios, aunque venga por medio de los hombres santos de Dios, pero solamente cuando son inspirados por el Espíritu Santo. Aquí en la hojita dice, cada vez que leemos la Biblia, dice, estamos escuchando la palabra de Dios. Muchas veces nos preguntamos y decimos, pues que Dios no me ha hablado, o Dios no me habla. Bueno, por medio de la palabra de Dios nos habla. Y cuando la leemos, Dios está hablándonos a nosotros. Y si ustedes, como hace rato decía mi hija Raquel, que cuando íbamos al seminario, pues estudiábamos, ¿verdad?, esa noche. Y no había una sola noche en los días de clase que nos íbamos a la casa y nos dormíamos, pero cada que me despertaba yo pensaba yo en las cosas que habíamos estudiado. De esa manera Dios nos habla, ¿sí? Si no leemos la Biblia, pues nunca vamos a escuchar la voz de Dios, porque en estos días la voz de Dios ya no es audible, ya no va a decir, va a llegar alguien y te va a hablar, no. La palabra de Dios, por medio de ella es que nos habla. Cuando el Señor Jesús habló con sus discípulos, dice, por última vez les dio la seguridad de que tendrían la dirección del Espíritu Santo para enseñarles todas las cosas y recordarles todo lo que yo os he dicho, ¿sí? Así como les haría saber las cosas que han de venir. Vemos que la palabra de Dios entonces no fue traída por voluntad humana, sino por la inspiración del Espíritu Santo. Entonces, la palabra que Mateo, Juan, Pablo y otros escribieron fue enseñada, recordada, hablada y hecha saber por el Consolador prometido por Cristo. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo fue el que inspiró a estos hombres
y les hizo recordar lo que Jesús les había enseñado. Por eso es que pudieron escribir los evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero muchas veces pensamos o nos preguntamos, ¿cómo es que Dios le habló a los hombres? ¿Será que Dios les dictaba lo que iban a escribir? No siempre fue así. Sino que, como por ejemplo Lucas, dice que investigaba acerca de las obras de lo que Jesús había hecho en la tierra. ¿Sí? Y no fue porque él era muy inteligente, sino que porque el Espíritu Santo lo guiaba también a escribir las cosas que él escribió. Entonces, dijimos que el primer punto era que la palabra no vino por voluntad humana. La segunda, la Biblia es la inspiración de Dios. Pablo usa una frase muy gráfica: toda escritura, dice, es inspirada por Dios. Y lo encontramos en 2 Timoteo 3:16. Dice, en el escrito original, las tres palabras en cursiva, lo que está arriba, y son una sola, soplada por Dios, respirada por Dios, no únicamente con la idea de dictada, sino más bien diciendo que pasó primero por la mente de Dios y después fue dada a los seres humanos para ser escrita. Pablo dice esto de los escritos ya aceptados en su tiempo como divinos, que era el Antiguo Testamento. ¿Sí? O sea, Pablo le estaba diciendo a Timoteo, que empezamos a leer al principio, de qué había aprendido, de qué es lo que se había persuadido. Pues precisamente era lo que se había escrito en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Por eso le dijo, tú persiste en lo que has aprendido. ¿Sí? Que te persuadiste de lo que has aprendido de las Escrituras. Dice, pero la enseñanza se aplica a los... Bueno, eso ya lo leímos, ¿verdad? Dice, tenemos pues la certeza de que la Biblia es la palabra de Dios, porque Él la enseñó y recordó. Además, Él la inspiró a las personas que la escribieron. Bueno, podemos encontrarnos con alguien y decirle, enseñarle, ¿verdad?, que es que la palabra de Dios fue inspiración del Espíritu Santo. Y luego nos pueden decir, pues entonces, si tú estás seguro de que el Espíritu Santo inspiró la Biblia, ¿cómo me compruebas? Que yo no creo en eso, pero tú ¿cómo me compruebas que verdaderamente es escrita o inspirada por el Espíritu Santo? Bueno, la palabra de Dios es la única en su continuidad. Fue escrita en un periodo de 1600 años. ¿Sí? Fue escrita en 3 diferentes idiomas. Fue escrita en 3 diferentes continentes. Pero, dice, y también fue escrita por diferentes autores, que más o menos fueron 40 autores, en diferentes estados de ánimo, sobre muchos temas, dice, controversiales, pero habla con una sola voz, unificada. ¿Se imaginan que la Biblia se escribió durante un periodo de 1600 años por 40 diferentes autores, por 3 diferentes lenguajes y en 3 diferentes, como dijimos, se me olvida, en 3 diferentes continentes? Pero cuando leemos la palabra de Dios vemos que todo está pues bien acomodado, ¿sí? No encontramos error en ella. Pero si eso no es suficiente, por lo menos hay 332 predicciones en el Antiguo Testamento sobre el Mesías,
las cuales Jesús cumplió perfectamente, como su nacimiento en Belén, su salida de Egipto, lo que hizo él estando en esta tierra, que sanaba a los enfermos, y su muerte de cruz y su resurrección. Todas esas profecías ya se habían escrito pues mucho tiempo antes. Por eso estamos seguros de que la palabra de Dios fue inspiración de Dios. Porque no hay manera de que esas profecías escritas en el Antiguo Testamento pudieran llegar a tener su cumplimiento cuando Jesús vino a esta tierra. Entonces, de esa manera nosotros podemos estar seguros, ¿verdad? Y enseñar que la palabra de Dios es inspiración del Espíritu Santo. Bueno, ese es el primer punto. El segundo punto, el Espíritu Santo guía a los lectores de la Biblia. Pero antes de que pase yo al segundo punto, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna sugerencia, algo que ustedes puedan aportar, ¿verdad?, a lo que estamos hablando, hermano? ¿Cuáles son los lenguajes en que fue escrito? En griego, en arameo y en hebreo. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere decir algo? En dos palabras, ¿cómo le diría entonces usted a alguien? O sea, ya lo explico aquí, pero para decirlo así, cuando te dicen, no, pero es que tú cómo sabes, porque cuando te estás predicando, estás hablándole a alguien de Cristo y de repente dice, no, sí, ese es un libro más, o sea, y te empieza a decir, ¿no? Y uno trata de buscar en su mente cómo decirle de una manera que ellos puedan entender y comprender y rápido, o sea, ¿cómo le diría a usted si le tocara decir algo así? O sea, que le preguntaran acerca de la Biblia, o sea, si en verdad es inspirada por Dios o no. Bueno, hay un versículo, ¿verdad?, contundente, que no da explicaciones a nadie. ¿Y cuál es? Es el primer versículo de la Biblia. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando nosotros creemos ese primer versículo, no tenemos problemas para creer todo lo demás. Porque Dios en ese primer versículo solamente está diciendo que Él fue el creador de los cielos y de la tierra. O sea, podríamos mencionarlo en el momento que nos hagan estas dudas. O sea, no nosotros, pues, yo creo que... Pero el pastor nos puede ayudar porque, pues, él sabe más. Siempre nos encontraremos con personas que tendrán problemas para creer. Por eso es la fe. Dice, creo que es Primera de Corintios o Segunda de Corintios 2:14. No estoy seguro si es primera o segunda, pero es 2:14 de Corintios, que dice, el hombre natural dice que no percibe las cosas que son de Dios, no puede entenderlas, para él son locura, porque la palabra de Dios ha de discernirse espiritualmente. Entonces, para el hombre que nunca ha estado expuesto o que no tiene la fe para creer, no importa qué tanto le expliquemos, no la va a aceptar. Y hay personas que se preparan para debatir, que rechazan la palabra así y se preparan para debatir. Hay mucha gente preparada científicamente, ¿verdad? Y investiga, pero dice la palabra también que ellos son necios en su corazón. El Salmo 14 dice que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y el verso que mencionó mi hermano es el Génesis 1:1, que todos nosotros lo sabemos. A veces preguntamos a alguien un verso de la Biblia y casi todo, ¿verdad? Automáticamente. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y entonces, si no tienes problemas para creer eso, no tienes problemas para aceptar toda la Biblia. Y bueno,
la Biblia es la palabra de Dios. Lo que estamos aprendiendo es que inspiración de Dios es como Dios se comunica con nosotros, es como aprendemos a conocer a Dios. Entonces, la Biblia no es para cuestionarla, solamente es para creerla y practicar lo que ella dice. De otra manera, no, el hombre no tiene vida. Amén. Bueno, eso lo vamos a estar explicando ahorita más en este segundo punto. El Espíritu, bueno, ¿alguien más? Entonces, sería difícil convencer a una persona en pocas palabras. Okay. Bueno, ahora sí, vamos al segundo punto. El Espíritu Santo guía a los lectores de la Biblia. Y este segundo punto también lo vamos a dividir en dos. Primero, sin la dirección del Espíritu Santo, el mensaje de la Biblia no tiene sentido. ¿Sí? Porque muchas veces los hombres o los seres humanos leen la Biblia y dicen, no le encuentro sentido a la palabra o a la Biblia. Y el segundo punto lo vamos a poner como cómo entender la Biblia. Entonces, en la literatura que ustedes tienen, dice, este mensaje tan celosamente entregado es el que ha llegado hasta nosotros hoy. Dice, mientras que la Escritura no enseñe o redarguya, corrija o instruya en justicia y así guía al hombre de Dios a la perfección, dice, no habrá cumplido su propósito y la revelación habrá sido vana. O sea, si la palabra de Dios no va a llegar al ser humano para hacer esto que dice aquí, que escribió Pablo a Timoteo, dice, entonces esa palabra habrá sido vana, pero no para todos, sino para aquel que no cree. ¿Sí? Es como lo que escribía pues en Hebreos 10, cuando dice que se me olvidó cómo dice 10, 20, no, más adelante. Ok, dice, porque 26, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que los que han conocido a Dios y se han dado cuenta de que verdaderamente Jesús vino a morir por nosotros, pero que ni así no lo acepta, entonces dice que ya no hay más sacrificio por los pecados. De alguna manera el sacrificio de Dios para esa persona que no ha creído fue en vano para él, pero para nosotros ha sido nuestra vida, ha sido nuestra eternidad con Dios. Sí, porque cuando nosotros creemos, la palabra de Dios nos traslada del reino de las tinieblas al reino de los cielos. Por eso siempre he dicho que ese canto que cantamos a veces, que dice, ¿a quién iré? Dice que Dios ha cambiado nuestra eternidad. Y eso es una verdad, ¿verdad? De que antes éramos pecadores y estábamos destinados para ir al infierno. Pero el día que nosotros creímos, nos convertimos en hijos de Dios. Dice que se nos dio la potestad de ser llamados hechos hijos de Dios. Entonces, si la palabra de Dios no llega y no hace el trabajo en el ser humano, no es porque la palabra de Dios no tiene poder, sino porque uno ha resistido a la palabra de Dios. ¿Sí? Y Dios nos dio ese libre albedrío de poder escoger entre el bien y el mal. Deuteronomio dice que Dios llamó a los cielos y a la tierra como testigos para hablar a su pueblo y le dijo,
he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición, el bien y el mal. Dice, y luego dice, escoge la vida, dice, para que vivas. O sea, no solamente le puso el bien y el mal, la muerte y la vida, no, sino que le puso enfrente la bendición y el mal. Pero Dios mismo le sugirió al hombre a que escogiera la vida. Porque nosotros como seres humanos, nuestra naturaleza de pecado siempre nos inclina hacia lo que es el mal. Entonces dijo Dios, escoge la vida o escojamos la vida nosotros que estamos aquí. ¿Y luego dónde estábamos? Aquí. Este mensaje dice no puede ser entendido si el autor del mismo no lo explica. Por eso dijimos que el primer punto dice, sin la dirección del Espíritu Santo, el mensaje de la Biblia no tiene sentido. Dice, el corazón del hombre, dice, está imposibilitado, está cegado para comprender esas cosas que Dios ha preparado para los que le aman. La palabra de Dios, o el apóstol Pablo decía que el Dios, dice, de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, dice, para que no le resplandezca la luz y sean salvos. Una vez estaba platicando con una persona y me dijo, bueno, pues yo, dijo, cuando era joven, digo, mi papá siempre me decía, busca a Dios, dijo, no te salgas del camino, no te vayas a los vicios. Y dijo, pero mientras que yo, pues era niño, estuve ahí y iba a la iglesia, pero cuando ya fui grande, dijo mi papá, ya no me pudo detener. Dijo, entonces dije, me fui. Y empecé, dijo, a ir a los bailes, a tomar, dijo, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, digo, ¿y qué pasó? No pasó nada, dijo. ¿Qué pasó? El enemigo le había cegado el entendimiento. ¿Cómo que no va a pasar nada? Por eso es que es muy importante que nosotros como cristianos le pidamos a Dios, al Espíritu Santo, que nos enseñe la palabra de Dios. Segunda de Corintios 9:11 dice, yo aquí lo tengo. Antes bien, dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, dice, nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu, dice, todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, dice, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu. Entonces, si el Espíritu Santo no está con nosotros, la palabra de Dios, dice, es locura para los incrédulos. Ahorita vamos a ver porque se me está olvidando, yo siempre estoy nervioso. Pero, sin la dirección del Espíritu Santo, el mensaje de la Biblia, dice, no tiene sentido. Dice Primera de Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz, dice, es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, dice, esto es a nosotros, es poder de Dios. Sí, a los que hemos entendido, a los que tenemos el Espíritu Santo con nosotros, para los que hemos creído en Dios, en Él, y que su Espíritu Santo ha hecho morada en nosotros, para nosotros es poder de Dios. Pero para los que se pierden, dice, la palabra de la cruz es locura. No lo pueden entender. Porque ya dijimos, porque el enemigo o el Dios de este siglo le ha cegado el entendimiento. Bueno, ¿cómo entender la Biblia? Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová.
daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, dice, y ellos me serán por pueblo. Bueno, 3 puntos para que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Primero, el autor divino tiene que morar dentro del lector. ¿Sí? El poder divino tiene que morar dentro del lector, o sea, de nosotros, para que podamos entender la palabra de Dios. El inconverso dice, no puede entender la Biblia a menos que el Espíritu Santo les alumbre la mente o el corazón. Sí, tiene que nacer de nuevo, tiene que morar el Espíritu Santo en nosotros para que podamos entender la palabra de Dios. Segundo, antes de leer la Biblia, siempre debemos pedir a Dios que nos ayude a entender su palabra. El apóstol Santiago escribía y decía, si alguno, dice, de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala a Dios, el cual, dice, la dará a todos abundantemente, dice, y sin reproche. O sea, que no nos va a decir, no aprendes, o que, así como nosotros cuando estamos con nuestros hijos, ¿verdad? No nos va a reprochar de nada, solamente que nosotros le pidamos para que nos ayude a entender su palabra. La lectura, dice, en forma apresurada o mecánica, o bien para cumplir con un sentido de deber, no nos deja ningún beneficio. O sea, que no debemos de leer nada más así bien rápido y sin meditarla, no. Necesitamos meditar en lo que estamos leyendo, en lo que estamos haciendo. A veces, cuando estoy leyendo la palabra de Dios, me doy cuenta que pasa media hora, a veces 45 minutos, y no he avanzado. Y me faltan 2 puntos más. Porque necesitamos meditarlo, necesitamos escudriñar. O sea, no nomás leerlo así como cualquier libro, no, sino pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender lo que estamos leyendo. Entonces dice que la lectura en forma apresurada o mecánica, o bien para cumplir con un sentido de deber, no nos deja ningún beneficio. O sea, debemos de amar la palabra de Dios, así como les decía al principio, cuando David decía, oh, cuánto amo yo tu ley. Dice que esta expresión era como de un hombre enamorado. Cuando se enamora un hombre, una mujer de su pareja, y pasa tiempo y no la mira o no lo mira, el día en que se encuentra, dice, oh, cuánto te he extrañado, ¿verdad? Bueno, pues de esa manera nosotros, con ese amor, con ese entusiasmo debemos de amar la palabra de Dios. Amén. Entonces no debemos de leerlo así como si fuera un deber. No, porque nosotros no comemos por un deber, ¿verdad? O aquí comen porque deben de comer. Porque llega la hora, hermano. Porque llega la hora y porque lo necesitamos, ¿verdad? Porque si no comemos, pues nos morimos. Si es una necesidad en nuestro cuerpo físico o material el comer alimentos. Si no comemos de la palabra de Dios, pues también vamos a morir. ¿Sí? No vamos a permanecer. ¿Por qué? Porque nos vamos a hacer poco a poquito debilitando hasta que llega el punto en que ya no nos interesa nada. ¿Por qué? Porque descuidamos, ¿verdad?, ese alimento para nuestro espíritu, para nuestras almas. Entonces, ¿dónde estábamos? Siempre me pierdo. ¿Cómo entender la Biblia? Vamos al punto 3. En tercer lugar, la experiencia, dice, de todo cristiano debe ser llegar a una comprensión cada vez más profunda de la Biblia a medida que el Espíritu Santo les ayude a comprender más a fondo su significado. ¿Cómo entonces nosotros podemos entender la palabra de Dios? Lucas 11, 9 al 13.
Dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, dice, recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre, dice, de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, dice, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, dice, le dará escorpión. Pues si vosotros, dice Jesús, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Si nos sentamos a leer la Biblia y no la entendemos, ¿qué debemos de hacer? Dice, pedirle a Dios. Porque dice que si nosotros siendo malos, dice, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, dice, ¿cuánto más? Dice, vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, hemos aprendido que la palabra de Dios es inspiración divina, o es inspiración de Dios, y que no fue traída por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Y también hemos dicho que los hombres, que para los que no creen es locura la palabra de Dios, pero para los que hemos creído dice que es poder de Dios. Amén. Y entonces, si no la entendemos, solamente necesitamos ir al autor de la Biblia. Porque como dice nuestra verdad central, si lo tienen, ¿sí? El Espíritu mismo que inspiró a los escritores es el mismo que le ayuda a los lectores a poder entenderla y comprenderla. La otra vez mi hija me hizo una pregunta acerca de las escrituras y le dije, pues le hubieras preguntado a Dios. Y parece chiste, ¿verdad? Pero no. Cuando nosotros no entendemos algo en la palabra de Dios, tenemos al Espíritu Santo como nuestro ayudador. Ya que dice que Jesús cuando se fue, cuando dejó a sus discípulos, dijo, yo me voy a ir, pero voy a mandar al Consolador para que esté con ustedes, para que les enseñe, para que les recuerde todo lo que yo he hablado. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es la inspiración de la palabra de Dios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna sugerencia? ¿O quieren contestar las preguntas de atrás? ¿Es Dios el autor de toda la Biblia? ¿Alguien quiera contestar? Y diga por qué. Tenemos 3 minutos. Hermana. Sí, porque como dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Y aparte de eso podemos incluir lo que dijimos hace rato, que las profecías que se habló en el Antiguo Testamento tuvieron su cumplimiento en el Nuevo Testamento. ¿Cuáles son los requisitos para interpretar correctamente el mensaje de la Biblia? Que el Espíritu Santo nos ayude a entender lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Cómo ha recibido usted la guía de Dios a través de la Biblia? ¿Alguien conteste? El Espíritu Santo le da interpretación a uno para no solamente entender
Amén. Sí te dije su pasaje bíblico favorito y diga la razón para esa preferencia. Yo tengo una, bueno, tengo muchas, pero hace como, no sé cuánto tiempo, hace como un año más, estaba pasando por momentos muy difíciles. Y decía, no, yo ya no quiero seguir, y a veces todo me pasa. Bueno, pero estaba así, me senté y empecé a leer, y llegué a Salmos 40. ¿Quién se lo sabe? Ese es mi texto favorito. Dijo David, pacientemente, esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi oración, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos, y luego puso cántico nuevo en mi boca, y luego verán muchos todos, esto y temerán y confiarán en Jehová. ¿Por qué? Porque después de que estábamos allá hundidos, sin esperanza, ahora Dios nos ha puesto sobre peña, dice que ha enderezado nuestros pasos. Y no solamente eso, sino que nos ha dado gozo de la salvación. O sea, ese gozo que nosotros tenemos como cristianos, alguien lo va a ver, y va a confiar en Jehová. Amén. Alguien más. Tengo un texto favorito. Tenemos Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Amén. Porque es un hecho en mi vida. Yo de niña fui instruida en los caminos del Señor, y pues ahora que me estoy haciendo vieja, pues no veo nada fuera de los caminos del Señor. Amén. Bueno, pues los que no participaron hoy, participen la siguiente semana. Amén. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Dios mío, que es viva y eficaz, que nos es alimento, Padre Santo, para nuestras vidas, para nuestras almas. Te pedimos, Dios mío, que en esta tarde nos despidas de este lugar, más nunca de tu presencia, y que esta palabra, Dios mío, que se ha hablado en este día, en esta tarde, pueda llevar fruto, Padre Santo, en cada corazón de mis hermanos y en el mío, y que este pueblo, Padre Santo, pueda crecer, pueda llevar frutos para la gloria de tu nombre. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El Señor les bendiga.